La sala de reuniones estaba impregnada de un silencio espeso, como si el aire mismo contuviera la respiración ante la furia que estaba a punto de estallar. Héctor Maldonado, con el rostro enrojecido y la mandíbula tensa, arrojó una carpeta repleta de documentos sobre la mesa de cristal. Los papeles volaron como aves heridas, golpeando el suelo con un ruido seco que hizo que varios empleados se estremecieran. En el centro de esa explosión de ira, Diana permanecía de pie, inmóvil, con las manos entrelazadas y los ojos abiertos en una mezcla de sorpresa y resignación contenida. «Vete, estás despedida», rugió Héctor, su voz retumbando por las paredes de vidrio e inundando el espacio con una fuerza casi física. El eco de esas palabras se extendió por toda la sala, como si cada sílaba buscara perforar la poca dignidad que le quedaba a la mujer frente a él. Nadie se movió, nadie respiró. Los empleados sabían que oponerse a Héctor era invitar a su propia ruina. Y aún así, algo en él. Silencio que rodeaba a Diana parecía distinto, como si esa humillación no la fuera a quebrar tan fácilmente. Diana sintió su corazón golpearle el pecho como un puño desesperado, luchando por no permitir que las lágrimas asomaran. Su mente buscaba una explicación lógica para aquella agresión. Aunque ya sabía que no la encontraría, Héctor había decidido convertirla en su blanco, y ese momento de esa frase lanzada con veneno era la sentencia final que había temido durante meses. Sin embargo, detrás de la angustia, una chispa silenciosa empezaba a arder, la certeza de que él no sabía con quién estaba hablando, no todavía. Mientras todos se apartaban lentamente, temerosos de quedar atrapados en el fuego cruzado, la mirada de Diana permaneció fija en el hombre que intentaba destruirla. No había odio en sus ojos, ni rabia, solo una profunda tristeza envuelta en algo más poderoso, una verdad que llevaba semanas pesando dentro de ella, una verdad que podía derrumbar por completo al hombre que creía tener el control absoluto. Y aunque no abrió la boca, su postura dijo lo que sus labios aún callaban. «No me voy, no así, no hoy». Diana salió del edificio con pasos lentos, como si sus piernas todavía cargaran el eco del grito que había rasgado su dignidad. El viento frío de la tarde le golpeó el rostro y por un instante cerró los ojos, permitiéndose sentir el peso de aquella humillación que la había dejado temblando por dentro. No era la primera vez que recibía un trato injusto, pero sí la primera vez en mucho tiempo que el miedo había comenzado a transformarse en otra cosa, una mezcla de cansancio, coraje y una profunda necesidad de proteger lo único que realmente importaba en su vida. Sus dedos aún estaban entumecidos por la tensión, pero su mente ya estaba viajando hacia casa, hacia el rostro de Matías, que siempre lograba recomponer los pedazos rotos de su alma. Mientras caminaba hacia la parada del bus, el ruido de la ciudad le envolvía como un murmullo distante. Vendedores ambulantes, autos tocando bocina, conversaciones cruzadas, todo sonaba lejano, como si ella estuviera sumergida bajo el agua. Cada paso era una lucha silenciosa contra la angustia que le oprimía el pecho. Pensaba en el alquiler, en los recibos acumulados, en el costo del medicamento de Matías, que subía cada mes como una sombra amenazante. Había trabajado horas extra no pagadas. Había soportado comentarios degradantes y había permanecido en silencio porque necesitaba ese empleo más que su propio orgullo. Pero ahora, al recordar la mirada de Héctor fría, vacía, casi deshumanizada, entendía que el límite había sido cruzado. Esa noche, al abrir la puerta de su pequeño departamento, el olor a rociajo le dio la bienvenida. Era un hogar humilde, pero era su refugio. Las paredes, desgastadas por el tiempo, estaban adornadas con dibujos de Matías, montañas, dragones, estrellas y una versión torpe pero amorosa de ellos dos tomados de la mano. Allí, por fin, su respiración se volvió más lenta, más humana. Matías la esperaba sentado en el sofá con un cuaderno sobre las piernas, su cabello rizado desordenado y sus ojos atentos, listos para leerle la expresión. Él siempre sabía. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con una voz suave que parecía cargada de una sabiduría que ningún niño debería tener. Diana sonrió como pudo y le acarició la cabeza, intentando ocultar la tormenta interna que aún la atravesaba. Se prometió que no volvería a llorar frente a él, no después de todo lo que habían vivido juntos. Matías había heredado su sensibilidad, esa capacidad casi intuitiva de percibir el dolor ajeno, y ella luchaba todos los días para que nunca cargara con la sensación de ser un peso, con la culpa que tantos niños enfermos a veces sienten. «Estoy bien, mi vida», respondió, aunque la frase se quebró ligeramente. Matías le tomó la mano con naturalidad, como si supiera que ese gesto era una especie de ancla que la mantenía firme en el mundo. Después de acostarlo, Diana se quedó sentada en la mesa de la cocina, con la luz tenue iluminando sus ojeras y su expresión agotada. La factura del medicamento estaba allí, abierta,
como un recordatorio cruel de todo lo que estaba en juego. Su exmarido nunca había pagado un centavo de manutención. Había desaparecido después de años de violencia, dejándola sola con las heridas visibles y las invisibles. Diana respiró hondo, sintiendo que el pasado seguía acechándola como una sombra que se negaba a desaparecer. Pero al mismo tiempo, dentro de ese cansancio, había una fuerza silenciosa que había aprendido a no rendirse. A la mañana siguiente, la alarma sonó antes del amanecer. Diana se levantó con la espalda rígida y los ojos hinchados, pero su determinación intacta. Preparó el desayuno con movimientos automáticos, mezclando pan tostado, huevos y las gotas de chocolate que Matías adoraba. Cada detalle era una pequeña declaración de amor. Mientras él comía en silencio, ella observó sus manos temblorosas, recordando las noches en las que había sostenido su cuerpo frágil durante las crisis epilépticas. Ninguna madre debería ver a su hijo convulsionar, pero Diana lo había enfrentado sola, sin familia, sin apoyo, sin nadie que le dijera que lo estaba haciendo bien. En el trayecto hacia la escuela, Matías apretó fuerte su mano. «Mamá, no quiero que estés triste», dijo de pronto. Y esas palabras la golpearon con una ternura dolorosa. Diana se agachó, lo abrazó con fuerza y apoyó la frente contra la suya. «No, estoy triste, solo cansada. Pero tú me haces fuerte». Matías sonrió con esa inocencia luminosa que tenía el poder de reparar grietas profundas. Lo vi entrar a la escuela con su mochila azul, balanceándose, y durante un instante se permitió sentir esperanza, una chispa tenue pero persistente. Cuando llegó a la empresa, su pecho se cerró de inmediato. El edificio de mármol se alzaba imponente, casi intimidante, y al cruzar el vestíbulo sintió que todo su cuerpo se tensaba como si el aire dentro de esas paredes fuera distinto, más denso, más frío. La recepción donde trabajaba estaba exactamente igual, ordenada, silenciosa, controlada. Pasó los dedos por el borde del mostrador, recordando los años que había dado a ese lugar, las madrugadas en las que había cubierto turnos que no le correspondían, las veces en las que había sido el sostén emocional de compañeros que temían enfrentar a Héctor. Los murmullos comenzaron apenas la vieron. Sus compañeras evitaban mirarla directamente, como si temieran que su desgracia fuera contagiosa. Una de ellas, Clara, le hizo un gesto leve con la cabeza, una mezcla de solidaridad y miedo. Diana sabía que, en ese lugar, la lealtad tenía límites. Nadie quería perder su trabajo. Nadie quería convertirse en el próximo blanco. Y aún así, en los ojos de Clara había una compasión que le recordó que no estaba completamente sola en el mundo. Mientras esperaba el ascensor, Diana repasó mentalmente todo lo que había ocurrido la tarde anterior. Las palabras de Héctor seguían retumbando en su mente como un golpe que no había terminado de asimilar. Pero junto con el miedo, apareció otra imagen inevitable, la de Daniel, el hijo de Héctor, sentado en el estacionamiento semanas atrás, con la mirada perdida y una carta rota entre las manos. Diana había visto su sufrimiento. Había escuchado las palabras que le había murmurado entre lágrimas. Y aunque ella nunca reveló ese encuentro, la verdad se había quedado atrapada en su pecho como un secreto ardiente. Esa imagen la acompañó durante todo el día. Mientras atendía llamadas, organizaba archivos y respondía a correos, la sombra del dolor de Daniel volvía una y otra vez, recordándole que incluso los poderosos tenían heridas. Incluso Héctor, con toda su frialdad, estaba rodeado por muros que ocultaban un dolor que ella ahora comprendía. Y eso, de alguna manera, le daba fuerza, porque sabía algo que podía cambiarlo todo, algo que podía derribar al hombre que había intentado destruirla, o quizás salvarlo. Cuando finalmente llegó la hora de salir, Diana sintió como si hubiera pasado un año entero. Caminó hacia la parada del bus con pasos pesados y respiración entrecortada. La ciudad estaba teñida de tonos anaranjados por el atardecer, y por un momento sintió que el mundo seguía adelante sin importar su sufrimiento, pero dentro de ella algo había cambiado. No era la misma mujer que había agachado la cabeza ante Héctor. Ahora, llevaba consigo una verdad, una certeza y un límite que ya no estaba dispuesta a permitir que se cruzara. Y aunque aún no sabía cómo enfrentaría lo que venía, sabía que ya no tenía miedo de él. Al llegar a casa, se permitió llorar por unos segundos en el baño, dejando que las lágrimas limpiaran parte de la tensión acumulada. Después, respiró profundamente, se miró al espejo y vio a una mujer cansada, pero no vencida. Una mujer que había sobrevivido a abusos, pobreza, noches de terror y días interminables de trabajo. Una mujer que merecía respeto. Y aunque el mundo insistiera en recordarle su fragilidad, ella sabía que su fuerza estaba hecha de algo más profundo: amor, dignidad y una verdad que Héctor no podría ignorar por mucho más tiempo. Cuando finalmente se acostó junto a Matías,
Escuchó su respiración tranquila y dejó que ese sonido la envolviera como un bálsamo. Cerró los ojos y permitió que su mente descansara, aunque fuera por un instante. Mañana sería otro día. Quizás más difícil, quizás más decisivo. Pero ella estaba lista. Porque aunque el mundo la empujara constantemente hacia el borde, Diana había aprendido a sostenerse sola. Y ahora, con todo lo que sabía, había llegado el momento de dejar de tener miedo. Héctor Maldonado llegó al edificio a las 7 en punto, como todos los días. Envuelto en ese aura de autoridad que parecía precederlo siempre, su chofer abrió la puerta del auto negro impecable, y él descendió sin mirar a nadie, con pasos firmes y calculados. Su traje oscuro, perfectamente planchado, parecía una extensión de su carácter, rígido, frío, inquebrantable. Mientras atravesaba el vestíbulo, los empleados apartaban la mirada casi de forma instintiva, como si observarlo directamente fuera una especie de desafío que nadie se atrevía a cometer. Héctor no saludaba, no sonreía, no ofrecía un gesto humano. Su presencia por sí sola ordenaba silencio y tensión. En su oficina, el ambiente era aún más revelador. Amplias paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero la sensación no era de libertad, sino de vigilancia. El escritorio de mármol oscuro estaba siempre impoluto, sin rastros de caos o espontaneidad, ni una foto familiar, nada que sugiriera afecto o pertenencia. Solo un portarretrato volteado hacia abajo, como un recordatorio silencioso de algo que prefería no enfrentar. Quienes entraban en ese espacio sentían el frío recorrerles los huesos. Una mezcla de lujo y deshumanización que reflejaba su forma de dirigir la empresa. Durante las reuniones, Héctor se transformaba en una máquina de presión constante. Sus palabras eran afiladas, calculadas para exponer el error ajeno sin la más mínima piedad. Interrumpía, corregía, alzaba la voz sin dudarlo, disfrutando casi del movimiento invisible de poder que ejercía sobre cada persona presente. Los gerentes tomaban notas frenéticamente, las asistentes evitaban cualquier tropiezo. Los jóvenes empleados apenas respiraban. Todo bajo la amenaza latente de una frase que ya era legendaria en la empresa: no tolero incompetencia. Para él, equivocarse no era humano, era imperdonable. Y sin embargo, detrás de esa dureza absoluta había grietas que solo los ojos más sensibles podían notar. A veces, justo después de estallar contra alguien, un leve temblor cruzaba su mandíbula. O en medio de una discusión, desviaba la mirada hacia la ventana por unos segundos, como si una sombra interna lo alcanzara. Era fugaz, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una especie de dolor contenido que nunca permitía escapar, un peso que se colaba en su postura solo cuando creía que nadie estaba observando. No era debilidad lo que escondía, era culpa. En los almuerzos ejecutivos, Héctor mantenía un ritual impecable: comer rápido, revisar informes, no disfrutar. Todo en él parecía una huida encubierta, bajo la apariencia de disciplina extrema. Cuando alguien mencionaba a su familia, aunque fuera de manera casual, su semblante se endurecía aún más, como si una parte de su interior se cerrara por completo. Cambiaba de tema, interrumpía la conversación, y la sala entera entendía que habían tocado un terreno prohibido. Ese reflejo defensivo alimentaba rumores, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. Era más seguro mantenerse en la ignorancia. Pocas personas sabían que Héctor a veces pasaba horas de madrugada en su oficina, con las luces apagadas y la ciudad brillando a lo lejos. Se quedaba quieto, inmóvil, sosteniendo el portarretrato volteado entre las manos, pero nunca lo levantaba. Nunca miraba la imagen. ¿Qué escondía? Ese silencio nocturno era el único momento en el que permitía que la máscara se resquebrajara, dejando escapar un suspiro cansado, casi doloroso. Después volvía a colocarlo boca abajo, como si reafirmara una promesa oscura: no sentir, no recordar, no quebrarse. En los pasillos, su reputación estaba cimentada en historias de gritos, despidos abruptos y exigencias imposibles. Algunos empleados lo describían como un hombre sin alma, otros como alguien que alguna vez fue diferente, pero que había enterrado todo rastro de humanidad bajo capas de éxito y control. Nadie sabía cuál de las dos versiones era la verdadera, pero todos coincidían en que Héctor gobernaba desde un pedestal construido con miedo. Y aún así, ese pedestal parecía estar sostenido por algo más frágil de lo que él admitía: su vida personal. Tan herméticamente sellada, era una incógnita absoluta para casi todos. La gente suponía que su hijo estudiaba en el extranjero, que llevaba una vida privilegiada y distante. Pero había una verdad más profunda, un dolor escondido que explicaba la sombra constante en su mirada, una herida que Héctor no había permitido cicatrizar, una culpa que lo perseguía incluso cuando intentaba ocultarla bajo la apariencia de poder absoluto.
Esa herida era la que lo convertía en un hombre peligroso y al mismo tiempo desesperadamente humano. El día del enfrentamiento comenzó con una tensión distinta, casi eléctrica, que Diana sintió apenas cruzó el vestíbulo. Todo estaba demasiado silencioso, como si el edificio entero contuviera la respiración. Mientras caminaba hacia su puesto, notó que varios empleados evitaban mirarla, otros susurraban entre sí, y algunos simplemente se apartaban con una cautela exagerada. Algo se estaba gestando, algo que ella aún no podía ver, pero que intuía en el aire. Ajustó su chaqueta, inhaló hondo y trató de mantener la postura firme, aunque su estómago estuviera retorcido de ansiedad. No pasó mucho tiempo antes de que el asistente de Héctor se acercara con pasos rápidos y una expresión preocupada. «Diana, el señor Maldonado quiere verte». Ahora, su voz tembló ligeramente en la última palabra, como si odiara ser la mensajera de una tormenta inevitable. Diana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que ese llamado nunca traía buenas noticias. Aún así, asintió con serenidad y caminó hacia la sala de reuniones, cada paso marcado por un ritmo interno que oscilaba entre el miedo y la dignidad. Cuando la puerta se abrió, la escena la golpeó de inmediato. Héctor estaba de pie frente a una mesa repleta de documentos, con varias personas alrededor que parecían más espectadores que participantes. Su mirada, dura y filosa, se clavó en ella como un dardo. «¿Me puede explicar qué es esto?», dijo con una voz que parecía contener una furia apenas reprimida. Levantó una hoja, agitándola frente a todos. Era un error administrativo, una mezcla de archivos mal enviados que había retrasado una entrega importante. Error que Diana sabía que no había cometido. Ella intentó hablar con voz suave pero firme. «Señor Maldonado, yo verifiqué esos documentos». No pudo terminar la frase. Héctor levantó la mano en un gesto tajante, como quien silencia a un niño. «No quiero excusas. Usted tenía una tarea básica y falló. Su incompetencia nos costó un contrato millonario». La palabra incompetencia le atravesó el pecho como una cuchilla. Diana apretó los labios, sintiendo el calor de la humillación trepar por su cuello. Podía escuchar el latido frenético en sus oídos. Respiró hondo y lo intentó una vez más. «Con respeto, señor. Ese archivo lo manipuló Samuel. Él me pidió». Héctor golpeó la mesa con la palma abierta. El sonido retumbó por la sala. «¿Ahora va a culpar a sus compañeros?». «Lamentable». Un murmullo incómodo recorrió la mesa. Diana se enderezó, sintiendo como la injusticia quemaba desde adentro. «No culpo a nadie. Solo digo la verdad». Hubo un segundo de silencio tenso. Héctor entrecerró los ojos, estudiándola como quien examina una grieta inesperada en una estructura aparentemente sólida. Entonces, sin previo aviso, estalló. «Vete, estás despedida». La frase cayó como un martillazo. Final inapelable. Diana sintió que el mundo se detenía por un instante. No por el despido, que había temido tantas veces, sino por la violencia con la que lo pronunciaba. Por la certeza de que él estaba descargando sobre ella algo que no le pertenecía. Los empleados presentes bajaron la mirada. Nadie se movió. Nadie protestó. La humillación se volvió un espectro palpable en la sala. Diana tragó saliva, obligándose a no desmoronarse frente a todos. «Entiendo que esté enojado, pero esto es injusto. Yo no cometí ese error». Su voz tembló apenas, pero seguía sosteniéndose. Héctor dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia con una intimidación calculada. «Usted no es indispensable, señora Carrillo, y en mi empresa no hay lugar para gente que no sabe seguir instrucciones». Cada palabra era un golpe más profundo, una confirmación de que él no buscaba justicia, sino un blanco para aliviar su propia rabia interna. En ese instante, Diana lo miró directamente a los ojos, y vio algo que no esperaba. Detrás de toda esa arrogancia había una sombra, una especie de dolor oculto que parecía encenderse justo antes de que él perdiera el control. No supo de dónde vino el impulso, pero su mirada no se quebró. Héctor, al notar esa firmeza inesperada, se tensó aún más, como si ese pequeño acto de dignidad lo amenazara. Y así, en medio de ese silencio opresivo, quedó claro para ambos que ese no sería el final del conflicto, sino apenas el comienzo de algo mucho más profundo. Diana salió de la sala de reuniones con la sensación de que el pasillo se estrechaba a su alrededor. El silencio de los empleados que observaban desde sus escritorios era casi insoportable. Un recordatorio de que todos habían sido testigos de su humillación. Caminó con pasos medidos, intentando mantener la compostura, mientras su respiración se volvía irregular. Cada movimiento se sentía pesado, como si cargara un peso invisible en la espalda. Quería desaparecer, pero también quería gritar. Ese conflicto interno la desgarraba en silencio mientras se dirigía a la recepción por última vez. Cuando llegó a su escritorio,
Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el borde para no desplomarse. El lugar, donde había pasado tantos años, ordenando documentos, atendiendo llamadas bajo presión, calmando clientes difíciles, ahora parecía un escenario de despedida forzada. Clara se acercó con pasos cautelosos, con los ojos llenos de compasión contenida. «Diana, lo siento», susurró, como si temiera ser escuchada por los superiores. Diana intentó sonreír, pero sus labios apenas se movieron. Estaba demasiado agotada para palabras. Mientras recogía sus cosas, cada objeto parecía una pequeña derrota. La taza que Matías había pintado para ella en la escuela, los post-its con recordatorios de fechas límite, el llavero barato que había comprado el día que consiguió el empleo. Todo adquiría un significado doloroso. Clara le tocó el hombro, pero Diana solo pudo negar suavemente con la cabeza. No quería consuelo. No todavía. En el fondo, una chispa de rabia empezaba a arder, una rabia que no era destructiva, sino profundamente humana. El ascensor llegó con un din metálico y cuando las puertas se abrieron, Diana vio su reflejo en las paredes de acero inoxidable. Ojos hinchados, respiración agitada, pero una determinación naciente. No sabía aún qué haría, pero sí sabía que no permitiría que Héctor la destruyera sin luchar. Mientras descendía, recordó la escena del estacionamiento semanas atrás, cuando había encontrado a Daniel sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. Fue un recuerdo que regresó con una nitidez dolorosa, como si la escena se proyectara dentro del ascensor. En aquel día, Diana había salido tarde del turno y caminaba hacia la parada del bus cuando vio al joven llorando en silencio, con las manos temblorosas, sosteniendo una carta arrugada. Ella se acercó con cuidado, preguntándole si necesitaba ayuda. Él tardó en hablar, pero finalmente murmuró algo que todavía resonaba en su memoria. «Mi papá no lo va a entender, no sabe quién soy». Diana no insistió, solo se quedó a su lado unos minutos, permitiéndole llorar. Y antes de irse, él dejó caer algo sin darse cuenta, una pequeña foto. La había llevado consigo desde entonces, sin saber qué hacer con ella. Al llegar al vestíbulo, Diana se encontró con el eco helado de lujo que siempre había contrastado con su vida. Mármol brillante, luces frías, techos altos, un mundo que nunca le había pertenecido. Y sin embargo, allí estaba ella, una mujer simple, enfrentando una injusticia creada por alguien que vivía detrás de paredes de cristal. Cuando cruzó la puerta y sintió el aire libre, un pensamiento emergió con fuerza: no puedo quedarme callada esta vez. No por el empleo, no por su orgullo, sino porque sabía que el dolor de Héctor, ese que él escondía con violencia, estaba afectando a otros, incluso a su propio hijo. Esa tarde, al llegar a casa, Matías corrió hacia ella con los brazos abiertos. Su abrazo fue tan firme que Diana sintió que sus rodillas iban a fallar. «Mamá, ¿por qué llegaste tan temprano?», preguntó con inocencia. Diana lo sostuvo sin responder, dejando que el calor del pequeño cuerpo la reconectara con su fuerza interior. Cuando finalmente se apartó, lo miró con ternura, pero también con la verdad asomando en sus ojos. «Hubo problemas en el trabajo, mi amor. Pero estoy bien». Matías la observó unos segundos más, con esa sensibilidad que le escondía tras la timidez. «No quiero que te lastimen», dijo en un susurro. Ese comentario encendió una llama nueva en ella. Esa noche, mientras preparaba la cena, su mente trabajaba sin descanso. Entre el sonido del aceite calentándose y el aroma a cebolla dorada, repasaba cada detalle del enfrentamiento con Héctor. Cada palabra injusta, cada gesto de desprecio, cada mirada que evitó encontrarse con la suya por miedo. Recordó también sus años de vida marcada por abusos, golpes, gritos, noches de miedo esperando que su exmarido no regresara borracho. Y entendió que había cometido un error, había aprendido a callar para sobrevivir. Pero el precio de ese silencio había sido demasiado alto. Después de acostar a Matías, Diana se sentó en la cocina con la foto que Daniel había dejado caer. La imagen mostraba al joven sentado en una cama de hospital conectado a cables, con un rostro devastado. En la esquina de la foto, Héctor aparecía sentado con la cabeza entre las manos, claramente destruido. Diana pasó los dedos sobre la imagen varias veces, sintiendo el peso moral de lo que tenía entre manos. Él no era solo un jefe cruel, era un padre quebrado. Y aunque eso no justificaba su abuso, explicaba la sombra oscura que lo perseguía. A la mañana siguiente, Diana regresó a la empresa, no como empleada, sino como alguien que necesitaba enfrentar la verdad antes de tomar una decisión definitiva. Los guardias la dejaron pasar porque aún no se había tramitado nada oficialmente. Ella caminó hacia la recepción con el corazón latiendo con fuerza. No quería venganza, no quería exponerlo sin motivo, quería justicia y, sobre todo, quería liberarse de la sensación de impotencia que había cargado durante años.
Cuando Héctor apareció al final del pasillo, el suelo pareció temblar bajo sus pasos. Él se detuvo al verla, frunciendo el ceño con irritación inmediata. ¿Qué hace aquí? Le dije que estaba despedida, escupió, pero su voz traía un matiz distinto. Algo más inquieto. Diana sostuvo su mirada. No titubeó. Necesito hablar con usted. Héctor soltó una carcajada sin humor. No tengo nada que hablar con gente que no sabe hacer su trabajo. Esa puñalada verbal la atravesó, pero no la quebró. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no ganó. Diana dio un paso hacia él, con la espalda recta y la respiración firme. Usted cree que gritar lo hace fuerte, cree que despedirme lo hace poderoso, pero no está viendo lo más importante. Héctor la observó con una mezcla de irritación y desconcierto. ¿Y qué es? Lo más importante, según usted. Diana bajó la mirada a su bolso y cerró los dedos alrededor de la foto. Su corazón latía tan fuerte que creyó que él podría escucharlo desde donde estaba. Su hijo. Respondió finalmente. La palabra resonó en el pasillo como un trueno inesperado. Héctor retrocedió. Medio paso. Fue casi imperceptible, pero Diana lo vio. Un movimiento pequeño que reveló una grieta en su armadura. Él entrecerró los ojos, como tratando de evaluar hasta dónde ella sabía. No hable de cosas que no entiende, gruñó, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Diana respiró hondo, sintiendo que la tensión de años se acumulaba en ese instante. Lo entiendo más de lo que cree, dijo con suavidad. Y era la verdad. Dos empleados que pasaban se detuvieron discretamente, fingiendo revisar papeles mientras intentaban captar lo que ocurría. El ambiente se volvió tenso, expectante, como si todo el edificio se hubiera detenido para escuchar. Héctor apretó los dientes, su postura rígida como una cuerda a punto de romperse. No voy a seguir escuchando esta tontería, dijo, dando media vuelta. Pero Diana habló antes de que él pudiera alejarse. Yo estuve con él. El mundo pareció congelarse. Héctor se detuvo sin moverse un centímetro más. Su espalda rígida, su respiración súbita y irregular, lentamente, muy lentamente, se giró de nuevo hacia ella. Su mirada ya no tenía furia, tenía miedo. ¿Qué? ¿Dijiste? Diana tragó saliva, sintiendo como el silencio a su alrededor se convertía en una presión insoportable. Lo encontré llorando en el estacionamiento hace semanas. Tenía una carta en las manos, y dejó caer esto. Sacó la foto, pero aún no se la mostró. Héctor palideció. El pasillo completo parecía contener el aliento. Era como si ese instante estuviera suspendido entre dos mundos, el de la mentira sostenida con gritos y el de la verdad que comenzaba a abrirse paso. Héctor dio un paso hacia ella, esta vez sin agresividad, sino con una urgencia que desarmaba su figura dominante. Esa foto no tiene por qué verla nadie. Su voz era áspera, pero también rota. Diana sintió como las emociones reprimidas durante años chocaban dentro de ella como olas violentas. Antes de continuar, Diana bajó la mirada a un segundo, buscando aire. Si estás sintiendo algo parecido a esto, si alguna vez te has sentido pequeño frente a alguien poderoso, te invito a que te suscribas y compartas en los comentarios qué parte de estas historias te toca más. A veces, hablar es el primer paso para recuperar la voz. Tomó aliento. Ahora, sigamos. Héctor extendió la mano ligeramente, como si esperara que ella colocara algo sobre su palma. No era un gesto de mando. Era un pedido. Humano, frágil. Diana levantó finalmente la foto, sosteniéndola con firmeza. Él la miró y su rostro se quebró por completo. El dolor que llevaba años ocultando emergió con una violencia silenciosa que lo dejó sin palabras. Y fue entonces cuando ella comprendió la revelación que estaba a punto de hacer. No solo cambiaría su vida, sino la de él también. Héctor tomó la foto con manos temblorosas, como si el simple contacto con aquel papel pudiera quemarlo. Sus ojos recorrieron la imagen, deteniéndose en cada detalle que había intentado borrar de su memoria: el hospital, los cables, el rostro pálido de Daniel, de él mismo, sentado en una silla, derrotado, llorando por primera vez en décadas. Un silencio abismal envolvió el pasillo, tan profundo que incluso el sonido distante de los ascensores pareció desvanecerse. Héctor tragó saliva con dificultad. ¿Dónde, cómo la conseguiste?, murmuró. Pero ya sabía la respuesta. Diana respiró hondo. No había ira en su voz, solo una calma dolorosa. Su hijo dejó caer esta foto cuando lo encontré. Estaba llorando. Estaba quebrado. Y usted no tiene idea de cuánto. El rostro de Héctor se contrajo como si un golpe invisible le hubiera atravesado el pecho. Sus hombros rígidos comenzaron a descender lentamente, como si la carga que llevaba escondida hubiera decidido revelarse de golpe. Los empleados que observaban desde lejos apartaron la mirada, comprendiendo que estaban presenciando algo que no les pertenecía. Él no tenía que mostrarle eso a nadie.
dijo Héctor con un hilo de voz, incapaz de ocultar la grieta que se abría en su armadura. Diana dio un paso adelante, con empatía pero también con firmeza. No lo mostró, lo perdió, porque estaba desesperado. Hubo un segundo en el que Héctor cerró los ojos, como alguien que intenta contener un océano entero dentro de sí. Cuando los abrió, ya no había rastro del hombre arrogante que había gritado horas antes. Solo quedaba un padre atrapado entre la culpa y el miedo. De pronto, sus labios se apretaron, y un temblor involuntario cruzó su mandíbula. Él intentó, no pudo terminar. Diana sintió suavemente, lo sé. El impacto de esa frase pareció derrumbarlo desde adentro. Era la primera vez que escuchaba a alguien decirlo en voz alta, la primera vez que su secreto dejaba de ser un monstruo silencioso encerrado en su pecho. Héctor apoyó una mano contra la pared, intentando sostenerse. Su respiración se volvió irregular, como si cada inhalación fuera una batalla perdida. Yo estaba allí, continuó Diana con un tono humano, sin reproches. Lo vi intentando reunir fuerzas para seguir adelante. Lo escuché decir que usted no lo vería como un fracaso si supiera quién era. No si lo escuchara de verdad. Héctor abrió los ojos, llenos de un dolor crudo. Yo solo quería protegerlo, susurró. Diana negó con suavidad. No. Señor Maldonado, usted quería protegerse del dolor, y eso lo está destruyendo a él y a usted. Las paredes del pasillo parecían achicarse, envolviéndolos en una intimidad dolorosa que desnudaba la verdad. Héctor dejó caer la mirada al suelo, como si un peso insoportable aplastara sus hombros. Yo fui un mal padre. La confesión salió ahogada, casi irreconocible. Diana se acercó un poco más, con la misma serenidad que había tenido cuando consoló a Daniel. Aún no es tarde para dejar de serlo. En ese instante, algo se rompió definitivamente en la mirada de Héctor. El muro, que había construido durante años, comenzó a desmoronarse sin remedio. La tensión se transformó en un silencio espeso cargado de posibilidad. Héctor levantó la vista, con lágrimas contenidas que luchaban por salir. Y por primera vez, desde que ella lo conocía, Diana vio en sus ojos lo que realmente había estado oculto bajo tanto poder, miedo, culpa, amor y una necesidad desesperada de redención. En ese punto exacto, el destino de ambos cambió para siempre. La verdad había salido a la luz, y ya nada volvería a ser igual. El pasillo quedó desierto a su alrededor, como si el edificio entero hubiera sido vaciado para permitir que ese momento existiera, sin interferencias. Héctor, con la foto aún entre los dedos, parecía reducido a una sombra del hombre imponente que había humillado a Diana horas atrás. Sus hombros temblaban, su respiración se quebraba y cada línea de su rostro revelaba una devastación que llevaba demasiado tiempo enterrada. Diana lo observó en silencio, sintiendo que estaba frente a una fractura humana real, no ante un tirano, sino ante un padre roto que acababa de enfrentar su verdad más dolorosa. Finalmente, Héctor levantó la mirada. Sus ojos, vidriosos y enrojecidos, buscaron los de Diana como si fueran el único punto firme en un mundo que se desmoronaba. Yo no sabía cómo ayudarlo, confesó con una vulnerabilidad que lo desarmaba por completo. Él dejó de hablarme, dejó de mirarme. Y yo pensé que si trabajaba más, si le daba más, todo estaría bien. Diana sintió un nudo en la garganta. Había escuchado esa misma lógica en tantas historias de padres ausentes, pero en Héctor había algo más profundo, un terror a enfrentar su propia responsabilidad. Ella dio un paso hacia él, acercándose con una calma cargada de humanidad. Señor Maldonado, Daniel no necesitaba más dinero, necesitaba que usted lo viera. Las palabras resonaron en el pasillo como un eco suave pero contundente. Héctor cerró los ojos y una lágrima finalmente escapó, descendiendo por su mejilla con la lentitud de un derrumbe emocional largamente contenido. La mano que sostenía la foto se estremeció como si el papel pesara toneladas. Diana sabía que ese era el punto exacto donde el dolor podía transformarse. Yo fallé, murmuró él. Diana negó suavemente con la cabeza. Usted falló, sí, pero aún puede reparar. Héctor abrió los ojos, roto, vulnerable, buscando una respuesta que no encontraba. ¿Y cómo se repara algo así?, preguntó con la voz desgarrada. Diana inhaló profundamente, sosteniendo la mirada con firmeza, con verdad, con presencia, con un perdón sincero, y con la valentía que le ha faltado hasta hoy. Sus palabras no eran una acusación, sino una invitación, una puerta abierta. Héctor miró la foto una vez más. Su dedo rozó la imagen de Daniel conectado a los cables. Ese gesto lo quebró, su respiración se cortó. Una especie de sollozo silencioso escapó de su pecho, y apoyó la mano libre contra la pared como si necesitara sostenerse del mundo. No quiero perderlo, confesó, con una sinceridad tan desnuda que atraviesa el aire como una verdad irrefutable.
Diana sintió que una punzada de empatía le recorría el pecho. Su fortaleza no se debía a que nunca hubiera sufrido, sino precisamente porque había sobrevivido a dolores similares. Entonces, en un acto que nunca habría imaginado capaz de hacer frente a su jefe, Diana posó una mano en su brazo. No fue un gesto de consuelo, sino de verdad, de humanidad compartida. No lo perderá si deja de huir. Héctor levantó su mirada y por un instante, se vio a sí mismo reflejado en sus ojos. Un hombre cansado de cargar un peso que ya no podía sostener. Un hombre con miedo. Y sin embargo, por primera vez, un hombre dispuesto a escuchar. El clímax se selló cuando Héctor exhaló como si soltara años de culpa. Ayúdeme, dijo con una humildad que no tenía nada que ver con su poder, su dinero o su cargo. Era un pedido auténtico, nacido desde la herida más profunda. Diana respiró hondo, sorprendida por la honestidad bruta de esas palabras. Solo si usted está dispuesto a cambiar de verdad. Él asintió con un movimiento breve, casi infantil, como alguien que por fin acepta que necesita ayuda. Ese gesto marcó el punto irrevocable, donde la historia dejó de ser un enfrentamiento para convertirse en una posibilidad de redención. Al día siguiente, el ambiente en la empresa ya no era el mismo. Los empleados caminaban con una cautela distinta, como si percibieran que algo había cambiado en las paredes frías del edificio. Y tenían razón. Cuando Héctor llegó, no lo hizo con la postura arrogante y altiva de siempre, sino con pasos más lentos, casi vacilantes. Cargaba consigo un peso diferente, no la furia que solía imponer silencio, sino la vulnerabilidad recién expuesta. Fue directamente hacia la recepción, donde Diana estaba sentada con la espalda recta, esperando lo que él tenía para decir. Sus ojos se encontraron y en ese intercambio silencioso, ella confirmó que la transformación había empezado. Héctor respiró hondo antes de hablar. Diana de ayer fue injusto, cruel, incluso. Su voz resonó por el vestíbulo no como un grito, sino como una confesión pública. Los empleados cercanos se detuvieron disimuladamente, sorprendidos por la escena. No solo cometí un error contigo, también he estado fallando en mi vida personal y me di cuenta de que mis gritos no eran autoridad, sino miedo. Las palabras, aunque torpes, eran genuinas. Diana sintió un ligero temblor en el pecho, una mezcla de alivio y respeto. Héctor continuó, quiero pedirte disculpas. No por obligación, sino porque lo necesito. Diana se levantó lentamente, observándolo con una calma que contrastaba con la ansiedad evidente en él. Acepto sus disculpas, señor Maldonado, pero solo si van acompañadas de un verdadero cambio. No había desafío en su tono, solo un recordatorio de la dignidad que había recuperado. Héctor asintió, bajando la mirada por un momento. Lo habrá, porque ayer comprendí que no puedo seguir destruyendo lo que digo querer proteger. Cuando volvió a mirarla, ya no había sombra de arrogancia. Quiero pedirte que regreses, no solo a tu puesto, quiero ofrecerte un ascenso. Necesito a alguien con tu integridad cerca. Diana inhaló profundamente. Era una oferta tentadora, especialmente con las necesidades de Matías. Pero también sabía que aceptar sin condiciones sería volver a ponerse en riesgo. Regresaré, siempre y cuando pueda trabajar en un ambiente digno, donde nadie tema ser escuchado. Héctor la miró con una mezcla de sorpresa y respeto profundo. Lo tendrás, lo prometo. Esa palabra, prometo, sonó distinta en él. Sonó humana, verdadera. Diana disfrutó por un momento de la sensación de haber recuperado algo más valioso que un empleo, su voz. Esa tarde, Héctor visitó a Daniel. No llegó como un empresario imponente, sino como un padre que había decidido enfrentar su dolor. Tardó varios minutos en encontrar las palabras, pero cuando lo hizo, habló desde un lugar que había ignorado durante años. Perdóname por no estar, por no verte, por intentar esconder lo que te dolía. Daniel, sorprendido por la honestidad de su padre, comenzó a llorar, y Héctor, por primera vez en mucho tiempo, lo abrazó sin reservas. Ese encuentro selló su transformación, iniciando un proceso de reconstrucción que ambos necesitaban desesperadamente. Cuando Diana llegó a casa, Matías corrió hacia ella como siempre, pero esta vez, al abrazarlo, sintió algo diferente, una ligereza nueva, como si su alma hubiera soltado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Había enfrentado al poder y sobrevivido. Había dicho la verdad, y había sido escuchada. En el silencio cálido de su pequeño departamento, mientras preparaba la cena y escuchaba a Matías hablar sobre su día, comprendió que algo profundo se había movido dentro de ella. Ya no era la mujer que tenía miedo de perderlo todo. Era una mujer que sabía su propio valor. Una mujer que había transformado una herida en una victoria silenciosa. Y en ese instante, su vida comenzó a sentirse un poco más justa. La historia de Diana y Héctor no fue una de victorias fáciles ni penales perfectos.
Fue una historia profundamente humana, donde el dolor, la culpa, la dignidad y la empatía se entrelazaron para crear un punto de inflexión real. Nos recuerda que, incluso cuando el poder parece aplastarlo todo, siempre existe un espacio donde la verdad puede abrir grietas en los muros más rígidos. Y esas grietas, aunque pequeñas, son capaces de transformar el corazón de quienes menos esperamos. Diana demostró que la valentía no es gritar más fuerte que el agresor, sino mantener la dignidad incluso cuando se intenta arrebatarla. Su fuerza nació del amor, de la necesidad de proteger a su hijo y de la certeza de que la verdad merece ser dicha, aunque tiemblen las manos. Su historia nos invita a mirar nuestras propias sombras, nuestros silencios obligados, y recordar que la voz interior que dice basta también es una forma de libertad. Héctor, por su parte, nos enseña que incluso quienes parecen indestructibles pueden estar sostenidos por cimientos rotos. Su transformación no lo hizo menos poderoso, sino más humano, y es precisamente esa humanidad la que abre caminos hacia la sanación, hacia el perdón y hacia la reparación de vínculos que parecían perdidos. Su caída no fue una derrota, sino el inicio de su verdadera reconstrucción. Al final, esta historia nos recuerda una verdad universal y contundente. El poder real no reside en dominar o humillar, sino en escuchar, reconocer el daño y tener el coraje de cambiar. La dignidad no pertenece a quienes gritan más fuerte, sino a quienes sostienen la verdad con el corazón abierto.